La iglesia adventista, las doctrinas que nos unen con otros cristianos, pero muchas doctrinas distintas también a las que enseñan ellos. Vamos a estudiar la lección número 7, si tienen el manual. Se titula Lo que Jesús dijo acerca de superar los errores de la vida. Está en la página 97 de nuestro manual. Pero primero vamos a orar y luego entramos de lleno a nuestro estudio. Padre, pedimos que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, te ruego que esto no sea meramente algo intelectual, sino algo que será una experiencia en nuestra vida personal. Te damos gracias por escucharnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en nuestro último estudio notamos la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. La diferencia es que en el antiguo pacto se ofrecían sangre de animales, pero eso apuntaba hacia mejor sangre, la sangre de Cristo Jesús. Y nos dimos cuenta que en el viejo pacto la ley fue escrita en tablas de piedra, pero era la intención de Dios escribir su ley sobre las tablas del corazón. Es decir, en el nuevo pacto hay mejor sangre y en segundo lugar, un mejor lugar a donde está escrita la santa ley de Dios. En este estudio presente, vamos a ver que todos hemos contraído una enfermedad espiritual terminal. También notaremos las medidas que Dios ha tomado para sanarnos de esta enfermedad mortal. Nuestro pasaje fundamental para entender esto se encuentra en Juan, el capítulo 3, que fue el encuentro de Jesús con Nicodemo. Ahora, vamos a notar algunos detalles en cuanto a Nicodemo para que podamos entender lo que ocurre en el capítulo 3 de San Juan. Según Juan 3:1, Nicodemo era un fariseo y era uno de los gobernantes del Sanedrín, el concilio gobernante de la nación judía. Como fariseo, Nicodemo se consideraba a sí mismo un observador meticuloso de la ley. Sin embargo, su obediencia era meramente una fachada. Su experiencia religiosa era como la de Saulo de Tarso antes de su conversión. Es más, Saulo, después de participar y liderar el martirio de Esteban, lo hicieron como recompensa también miembro del Sanedrín. Es decir, que Saulo de Tarso y Nicodemo estaban en una condición similar antes de su conversión. Ahora, notemos la actitud que tenía el apóstol Pablo o Saulo de Tarso antes de su conversión. Voy a leer de Filipenses el capítulo 3 y los versículos 4 al 6. Fíjense que Saulo de Tarso tenía muy elevada opinión de sí mismo. Era legalista, era creído, pensaba que observaba la ley y que Dios lo iba a recompensar con el reino. Fíjense lo que dice en Filipenses 3. Aquí dice el apóstol Pablo después de su conversión: aunque yo tengo de qué confiar también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Qué gran opinión tenía de sí mismo antes de su conversión.
Pensaba que era un observador de la ley y que eso le iba a garantizar, como era parte del pueblo escogido, le iba a garantizar un lugar en el reino venidero del Mesías. Claramente, antes de su conversión, Pablo o Saulo era un legalista consumado. Para él, la ley estaba escrita ¿dónde? En tablas de piedra, no en las tablas de su corazón. Guardar la ley era meritorio para la salvación. Es decir, él creía que guardar la ley le iba a ganar la salvación. El joven rico que se menciona en Mateo 19, que vino a Jesús, también era legalista. Él dice, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y todos sabemos que su obediencia carecía de amor. Podemos ver la misma actitud en la parábola del fariseo y el publicano. ¿Saben que la lucha más grande que tenía Jesús con el pueblo judío era el asunto de la suficiencia propia y la creencia de que eran mejores que los demás porque guardaban la ley? Vamos a leer la parábola del fariseo y del publicano, que se encuentra en Lucas 18, 9 al 14. Fíjense el contraste. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Ya vemos cuál es el asunto. Obedecían la ley, pero ¿qué? Confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. ¿Saben qué caracteriza a un fariseo? Un fariseo se caracteriza por sentirse mejor que los demás y por lo tanto critica a los demás. Sigue diciendo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, como Nicodemo, antes de su conversión, como Saulo, antes de su conversión. Y el otro, publicano, que eran odiados, porque trabajaban para el ministerio de Hacienda de Roma. El fariseo de pie, dice, oraba consigo mismo. ¿A quién le ora el fariseo? Está orándose a sí mismo. ¿Y qué dice? Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres. ¿Con quién compara el fariseo su justicia? No con la justicia de Dios, sino con la justicia de los demás. Te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Es decir, Señor, tú tienes que aceptarme porque yo soy muy bueno. Pero el publicano, fíjense el contraste, el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo. No se atrevía a alzar los ojos para orar, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Y luego noten lo que dice Jesús. Os digo que el publicano, descendió a casa justificado en lugar del primero. La justificación significa el perdón. Justificación es la palabra teológica. La palabra que todos podemos entender es la palabra perdón. La hermana White dice que el perdón y la justificación son lo mismo. ¿Quién fue perdonado? El que sintió su insuficiencia. ¿Quién no fue perdonado? El que oraba consigo mismo. Y luego Jesús da la lección central de todo su ministerio. Esta es la lección central de todo lo que enseñó Jesús. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Jesús describió a los escribas y fariseos como hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que da la apariencia de ser una cosa cuando en realidad es otra. Se jactaban de ser santos los fariseos. Exteriormente, escuchen bien, parecían santos y justos. Pero Jesús les aseguró que por dentro eran como huesos podridos, sepulcros blanqueados, Jesús los llamó en Mateo el capítulo 23.
Ellos lavaban la parte de afuera del vaso y dejaban lo de adentro del vaso sucio. Y Jesús le dijo, laven lo de adentro para que lo de afuera esté limpio. Era un problema interior, el problema de ellos. Nicodemo era un fariseo estricto antes de su conversión y se enorgullecía de sus buenas obras. Era ampliamente estimado por su benevolencia y liberalidad en sostener el servicio del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Y así, Nicodemo el fariseo vino a una entrevista con Jesús en el Monte de los Olivos de noche. Vino por la noche porque quería proteger su reputación entre sus colegas y entre el pueblo. Sería demasiado humillante para un gobernante de los judíos reconocerse a sí mismo en simpatía con un maestro que para este tiempo aún era poco conocido. Porque Nicodemo era un erudito. Y Jesús no estudió en las escuelas de los escribas y los fariseos. Y por lo tanto no quería que lo vieran asociarse con él. Nicodemo comenzó la conversación halagando al maestro, ensalzando sus grandes cualidades como maestro y los grandes milagros que hizo. Las palabras de Nicodemo demostraron incredulidad de parte de él. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque reconoció a Jesús como un gran maestro, pero no lo reconoció como el Mesías que iba a salvar al mundo. Era un incrédulo en cuanto al carácter mesiánico del Señor Jesucristo. Jesús fue al grano. Jesús no quedó impresionado por las palabras bonitas que le habló Nicodemo. En Juan 3 y el versículo 3 dice, Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que al menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero en virtud de su nacimiento como israelita, Nicodemo se consideraba seguro de un lugar en el reino de Dios. Sintió que no necesitaba ningún cambio. De ahí su sorpresa por las palabras de Jesús, que dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús, en vez de suavizar el asunto, intensificó lo que dijo después en el versículo 4. Note lo que le dijo en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús no suavizó la respuesta a Nicodemo. Fue aún más lejos que lo que había ido cuando dice que no puede ver el reino de Dios. Note lo que dijo en el versículo 5 y el versículo 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que al menos que uno nazca de agua y del Espíritu, que es nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que primero dice, no puede ver el reino de Dios, al menos que nazca de nuevo. Y ahora dice, no puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo que tenemos que nacer del agua? Está hablando de qué cosa? Del bautismo. Del bautismo en agua. De eso está hablando. ¿Y de qué quiso decir cuando dijo que hay que nacer del Espíritu? Está hablando del Espíritu Santo que se recibe en el momento del bautismo. En otras palabras, está diciendo que una persona tiene que sepultar su vieja vida y tiene que, cuando sale del agua, recibir el Espíritu Santo en su vida para vivir una vida consecuente. Y luego encontramos en Romanos el capítulo 8 y el versículo 8, el apóstol Pablo lo expresó así,
los que viven según la carne no pueden ¿qué? No pueden agradar a Dios. Nacemos con una naturaleza pecaminosa caída. Nacemos, en otras palabras, con una naturaleza carnal. Y esa naturaleza carnal tiene que enterrarse, tiene que morir. Y luego tenemos que resucitar por el poder del Espíritu Santo, espiritualmente hablando. Diagnostiquemos entonces la enfermedad con la que nacemos y cómo se puede curar ese problema con que nacemos. En el Sermón del Monte, Jesús le dijo a la población que necesitaban tener una justicia mayor que la justicia de los escribas y los fariseos. Eso se encuentra en Mateo 5:20. Noten que Jesús no dijo, ustedes necesitan una justicia de otra clase, una justicia menor. Dijo, ustedes necesitan una justicia mayor que la que tienen los escribas y los fariseos. ¿Qué quiso decir Jesús con la expresión justicia mayor? Cuando dijo, ustedes necesitan una justicia mayor que la que tienen los escribas y los fariseos. Bueno, no hay que adivinar, porque Jesús continuó enseguida en el versículo 21 y 22 dando un ejemplo. El ejemplo es, Jesús dice, ustedes han oído, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano ya es culpable de matar. Y ellos nunca habían oído eso, porque en realidad la intención viene ¿de dónde? Del corazón, antes de la acción. Ellos creían que el acto de no matar físicamente guardaba la ley. Jesús dice, no, la intención ya se considera pecado. Y luego Jesús da otro ejemplo. Ustedes han dicho que han oído que hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y los que están escuchando dicen, nosotros nunca nos hemos acostado con una mujer que no es nuestra esposa. Somos tan buenos. Y luego Jesús dice algo que no les gusta. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. La justicia que tenía el fariseo, ¿qué clase de justicia era? Una justicia eterna. Dejar de hacer actos pecaminosos visibles. Jesús dice, no, vamos a la raíz de este asunto. El problema de ustedes no es un problema de acciones. El problema que tienen ustedes es un problema del corazón, un problema interno. Lo que necesita cambiar es el corazón. Ahora fíjense, el pecado sigue 4 pasos. 4 pasos. Primero, los ojos ven algo que les atrae. Como por ejemplo el pecado de David. Pueden leerlo en 2 Samuel 11. Dice que salió y vio. No era pecado ver. Vio a esta mujer desnuda, bañándose. Él salió y vio. ¿Qué debería haber hecho? Dejado de ver. Pero siguió mirando. ¿Y cuál fue el segundo paso? La deseó. El pecado no fue tomarla, el pecado comenzó en el corazón cuando la deseó, la codició. Y luego el tercer paso es, la tomó, la acción. Pero la acción vino ¿de dónde? Del corazón. ¿Y saben qué hizo luego? Trató de ocultar lo que hizo. ¿Sabe que lo mismo pasó con Eva? Dice que vio el fruto, que era bueno para comer. Luego dice que lo deseó. Luego dice que lo tomó y luego se escondió. Lo mismo pasó con Acán. Vi todas estas cosas en Jericó. El oro, la plata, el manto babilónico. Dice, lo cual codicié. Lo tomé y lo escondí. ¿Dónde radica el problema? Los adventistas decimos, somos muy expertos en decir que el pecado son malas acciones. Y sí son. Pero las malas acciones vienen de una mala intención. El problema es un problema ¿de dónde? Un problema del
corazón. Y por eso David, después que cometió adulterio y mandó a matar a Urías Eteo, escribió el Salmo 51. Y saben, si ustedes leen el Salmo 51, van a encontrar que primero David dice, perdóname, justifícame. Pero más adelante en el Salmo dice, purifícame. Purifícame con hisopo. Límpiame, dice David. David no solo quería perdón, David quería pureza. Que su corazón fuese limpio para que sus acciones fueran también ¿qué? Para que sus acciones fueran también limpias. Jesús enseñó, estamos en la página 101, Jesús enseñó que podemos saber lo que hay en el corazón por los frutos. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un árbol de manzanas es un árbol de manzana? Por el fruto. Ahora yo pregunto, ¿ustedes tienen que obligar al árbol de manzanas que produzca manzana? ¿Produce manzana? No. ¿Por qué el árbol de manzanas produce manzanas? Porque es su naturaleza. No hay que obligar al árbol que produzca manzana. Por naturaleza las produce. Pero ahora escuchen lo que puede pasar. Supongamos que tenemos un árbol de manzana en el patio y lo hemos tenido por 20 años y no ha dado ni una sola manzana. Y da vergüenza porque tenemos dos vecinos, uno a cada lado, y cada año ellos salen y ven ese manzano ahí sin manzana. Entonces el dueño del árbol dice, yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a ir al supermercado y voy a comprar 200 manzanas. Y voy a agarrar unos hilos y voy a colgar las manzanas en el árbol. Y hace eso toda la noche y la próxima mañana, el árbol de la noche a la mañana está lleno de manzanas. Y salen los vecinos y dicen, ¡milagro! En esta noche el árbol produjo 200 manzanas. ¿Cuál es el problema? Las manzanas no vinieron del árbol, sino que fueron colgados en el árbol. Así es la vida de muchos adventistas. Cuelgan obras en sus vidas, pero no producen el fruto porque tienen el corazón bien. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tengo que dejar esto y tengo que dejar lo otro y tengo que colgar este frutico aquí, tengo que colgar para impresionar a la gente. Pero no es porque sale del corazón, sino que es una cosa obligatoria. Les mencioné el joven rico. ¿Cuál era el problema del joven rico? Hermanos y hermanas, el problema del joven rico era ¿con qué? Era con su corazón. No tenía amor. Ahora yo pregunto, ¿Jesús estaba diciéndole al joven rico que no tenía que guardar los mandamientos? ¿Eso le estaba diciendo? No. ¿Qué le estaba diciendo? Guarda los mandamientos con la motivación correcta, que sale del corazón. Es decir, Cristo no nos dice, no guardes la ley, sino dice, guarda la ley con una mejor motivación, con la motivación interna del corazón. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Yo tenía un pastor asociado en la iglesia que yo pastoreé, era jubilado, pero me ayudaba con la visitación y con algunas cosas en la iglesia. Era por mucho tiempo el director de la junta de la iglesia. Yo nunca fui director de la junta de la iglesia, porque había otros que lo hacían mejor que yo. Y este pastor se paraba cuando pedía la ofrenda, cuando le tocaba plataforma. Le decía a los hermanos y las hermanas, en esta iglesia hay mucho dinero. Todo está en sus bolsillos.
¿Por qué devolvemos diezmos y ofrendas? Por obligación. Decimos, ay, si yo no doy diezmo, entonces soy ladrón y el Señor me va a condenar. No. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Lo que tú das en la iglesia demuestra dónde está tu corazón. Dicho sea de paso, cuando devolvemos el diezmo, tenemos una lección sobre esto. Cuando devolvemos el diezmo, no estamos siendo generosos con Dios, estamos siendo honestos con Dios. Las ofrendas sí mostramos nuestra gratitud a Dios, pero los diezmos no le estamos mostrando ninguna gratitud a Dios. Estamos reconociendo como el dueño. Y vamos a ver eso cuando tengamos la lección sobre los diezmos y sobre las ofrendas. Otro punto. No solamente la condición de nuestro corazón determina cómo nosotros manejamos el dinero, sino que también la condición del corazón determina las palabras que hablamos. Noten lo que dice en Mateo 12, 34 y 35. Está hablando Jesús. No fue muy políticamente correcto. Generación de víboras. Imagínense que yo usara eso aquí. Me sacan y me apedrean. Tal vez no. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Están captando? ¿Dónde está la maldad? Aquí adentro. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quise enseñar esa lección a mi mamá, como les mencioné en una presentación anterior, y no funcionó. Pero hay una gran realidad en eso. Lo que necesitaba era limpiarme el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El principio de la sabiduría está en la palabra de Dios, pero ¿cómo unir sus tesoros para alcanzar un conocimiento profundo? En Zoom TV Latino te presentamos Los Secretos del Amor de Dios, la serie de estudios bíblicos del pastor Daniel Miranda. 26 lecciones que revelan desde grandes profecías hasta secretos para tu vida diaria. Descubre el propósito de Dios para tu vida. Transforma tu estudio en un encuentro personal con el Señor. Adquiérela en nuestra tienda. Luego dice el versículo 35, el hombre bueno, de buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Si alguien habla predominantemente sobre dinero, posesiones, trabajo, apariencia personal, y tiene poco que decir sobre el cielo y sobre Jesús, esa persona puede decir que es cristiana, pero sus palabras no significan nada. Nuestras palabras revelan cuáles son nuestros verdaderos intereses. Un legalista generalmente puede ser detectado con mucha facilidad. Él está constantemente hablando de su propia bondad, su propia piedad, sus propios logros y criticando a otros por no alcanzar el alto nivel espiritual que esa persona tiene. Las palabras revelan lo que está en el corazón. Escuchen esto. Este pueblo de labios me honra. En inglés tenemos la expresión words are cheap. Las palabras son baratas si no van acompañadas de acciones. Este pueblo me honra con los labios, pero ¿cuál es el problema? Pero su corazón está lejos de mí. Las palabras son baratas cuando el corazón está equivocado. Noten Marcos 7, 20 al 23. Y decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina? Lo que entra también. Pero Jesús aquí está haciendo otro punto. Dice, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque desde adentro, ¿desde dónde?
del corazón del hombre salen. Y claro, lo que sale es por lo que le metimos. Para mí es inconcebible, hermanos y hermanas, que algunos directores de jóvenes de iglesias van al cine acompañando a los jóvenes de la iglesia. Hollywood no produce nada que valga la pena ver. Ni una película vale la pena. Están llenas de espiritismo, llenos de inmoralidad, palabras malas, violencia. No hay nada bueno que ver. Y sin embargo justifican llevar a los jóvenes al cine. Y algunos jóvenes me dicen, pastor, yo no le veo nada malo. Y yo les digo, voy a orar para que el Señor te arregle los ojos. Y luego les digo, ¿podrías tú invitar a Cristo Jesús a sentarse al lado tuyo en el cine para ver eso? Para ver violencia, criminalidad, inmoralidad, espiritismo. ¿Tú crees que Jesús al lado del tuyo se deleitaría en eso? Y ni uno solo me ha dicho que sí. Lo que metemos al corazón es lo que sale del corazón. Pero Jesús aquí está enfatizando lo que sale. Sigue diciendo, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. ¿Saben por qué? Porque cuando practicamos esas cosas, nos contaminamos aún más. Porque formamos hábitos. ¿Me están entendiendo? El corazón pecaminoso es como una fuente envenenada. Todos los actos malvados vienen del corazón. Y si la fuente no se limpia, el arroyo que fluye tampoco será limpio. Como vimos en la última lección, la historia del fariseo y del publicano ilustra la misma idea. No voy a hablar un poco más de eso porque ya hemos hablado de eso. Ahora, Jesús usó la levadura para hablar del crecimiento cristiano. Ahora, quiero decirles que yo soy un excelente panadero, humildemente, ¿no? ¿Saben cómo yo hago el pan? Yo meto el agua en el recipiente, le pongo la harina y los otros ingredientes, dependiendo de qué clase de pan. Después que tengo la masa, formo el pan y luego tomo la levadura y le rocío la levadura encima. Pastor, usted es un mentiroso porque no es ningún panadero. Para que el pan crezca, ¿a dónde hay que poner la levadura? Adentro. No afuera. Pero muchos adventistas le echan la levadura por fuera creyendo que van a crecer cristianamente. Y eso fue lo que quiso decir Jesús en Mateo 13:33. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. El Espíritu Santo tiene que estar adentro. Ahora ustedes dirán, ¿dónde dejamos a Nicodemo? Ya vamos a volver a Nicodemo. Estamos ahora diagnosticando el problema que tenía Nicodemo y que tienen muchos cristianos. Hay una creencia común entre los cristianos de que a Dios no le importa cómo nos vemos afuera, con tal que adentro esté bueno. Pero el hecho es que si estamos bien por dentro, vamos a estar también bien por fuera. ¿Me están entendiendo? ¿Estoy diciendo hoy que solamente lo que está dentro importa? No. ¿Es importante cómo vestimos? ¿Si vestimos inmodestamente o no? Sí. ¿Es importante los lugares que visitamos?
¿Cómo no? Son importantes los lugares a donde vamos a entretenernos. Claro que sí. Lo de afuera es importante. Pero es la motivación de lo que está afuera que debemos enfocarnos en eso. Así que decir, no importa cómo nos vistamos, no importa dónde vamos, cómo venimos a la iglesia, no importa lo que cantamos. Dice, porque al fin y al cabo, lo importante es el corazón. Pero si el corazón está bien, todo eso está bien. Tenemos que estar bien por fuera y por dentro. Pero lo de afuera tiene que venir de adentro. Ahora, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes limpian lo de adentro, lo de afuera, y lo de adentro lo dejan sucio. Ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Saben que el camello es un animal inmundo y el mosquito también. En otras palabras, ustedes enfatizan todos estos detalles pequeños y ustedes no lo hacen de corazón. Ahora hablamos otra vez a Nicodemo. Estamos en la página 103. Ya hemos diagnosticado ampliamente la enfermedad de Nicodemo, Saulo de Tarso y de nosotros. Noten lo que dice en la página 103. Jesús sigue. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora escuchen la ilustración que da Jesús. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es Juan 3, 7 y 8. ¿Cuántos alguna vez han visto el viento? Nadie levanta la mano, nadie ha visto el viento. ¿Cuántos han visto el efecto del viento? El Espíritu Santo está dentro. Ese es el viento. No se ve. ¿Cómo determinamos que la persona tiene el Espíritu Santo adentro? Por el efecto. Por eso Jesús usó el viento como símbolo. Podemos ver el resultado de la obra del Espíritu Santo, pero no podemos ver al Espíritu Santo. Y una persona que dice, yo tengo el Espíritu, y afuera está mal, no tiene el Espíritu, en realidad. Fíjense esta cita extraordinaria del libro El deseado de todas las gentes. Tremenda cita. Aunque el viento mismo es invisible, produce efectos que se ven y se sienten. Así también la obra del Espíritu en el alma se revelará en toda ¿qué? Acción de quien haya sentido su poder salvador. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. ¡Qué lindo! He visto personas que parecen maravillas físicas en lo exterior. Y sin embargo, a continuación escucho que han sufrido un ataque cardíaco. Su corazón era malo. Y sin embargo, por fuera se veía muy bien. De manera similar, muchos cristianos se ven bien, saludables en el exterior. Sin embargo, tienen un mal corazón. Y ahora escuchen bien. Dios es el gran cardiólogo celestial. Y Dios no cambia válvulas. Dios no hace bypass. Dios no hace angioplastia. Dios no pone marcapasos. Dios hace solo una clase de cirugía: trasplantes. Trasplantes. Dios promete sacarnos el corazón duro de piedra y meternos uno de carne.
Noten lo que dice Ezequiel 36 y el versículo 26. Ezequiel 36 y el versículo 26. Ay, qué linda promesa esta. Os daré un corazón nuevo. No el viejo corazón reformado. Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué pasa cuando Dios nos cambia el corazón? Cuando le pedimos que nos cambie, que nos saque ese corazón de piedra, ese corazón duro. ¿Qué sucede? Entonces, ¿ya ahora desobedecemos a Dios? Noten el siguiente versículo. Después que Dios saca el corazón viejo, hace el trasplante y nos da un corazón nuevo, dice en el versículo 27, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Pero tiene que venir del corazón trasplantado, según esto. En Jeremías 31 al 33 tenemos esta linda promesa. He aquí vienen los días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice Jehová. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Después que Dios nos da un nuevo corazón, entonces Él empieza el proceso de escribir la ley en ese corazón. ¡Wow! ¡Qué linda promesa esa! Echemos un vistazo más de cerca de cómo el Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones. Éxodo 31:18 nos dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Y qué es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. No tenemos tiempo de comparar esos versículos. Jesús dice en Mateo 12:28 que echaba los espíritus por el Espíritu de Dios. Mientras que en Lucas 11:20 dice que echaba a los espíritus malos con el dedo de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Por eso dice que la ley se escribió en letras de fuego. El fuego es símbolo ¿de quién? Símbolo del Espíritu Santo. Y noten 2 Corintios 3:3 que se refiere a lo que yo mencionaba, Moisés cuando le brillaba el rostro. El apóstol Pablo hace la aplicación. Dice, es evidente que vosotros, le dice a los corintios, sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de los corazones humanos. ¡Qué tremendo! Claramente, escuchen esto, tanto bajo el antiguo como el nuevo pacto, el mismo Espíritu Santo escribe la ley, ¿sí o no? ¿El Espíritu Santo escribió la ley en tablas de piedra? Sí. Según Pablo, ¿escribe también la ley en el corazón? Entonces yo pregunto, ¿Dios se deshace de la ley? No, sencillamente lo escribe en otro lugar. Porque los cristianos dicen, la ley, eso clavado en la cruz. No, la ley es la misma ley. Lo que varía es el lugar donde se escribe. Ahora fíjense, Jesús dijo que tenía que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Nicodemo eso? Noten Hechos 2:38. Pedro está predicando en el día del Pentecostés. Y fíjense lo que le dijo a los que estaban escuchando su sermón. Arrepentíos. Y sea que bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? El bautismo es ¿para qué? Perdón. Pero hay una segunda bendición. Dice, para perdón de vuestros pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el bautismo viene el perdón. Enterramos el pasado, resucitamos a novedad de vida. Se nos da el Espíritu Santo para vencer. Porque si no, vamos a ser cristianos frustrados. Ahora, el bautismo de Jesús estableció el modelo para nosotros. Aunque nuestro Señor no tenía pecado, fue enterrado en las aguas. Y cuando subió, ¿qué cayó sobre él? El Espíritu Santo. Él iba a cargar nuestros pecados, en ese sentido, pero no pecó. Pero fíjese que es sepultado en el agua y recibe el Espíritu Santo. Y luego Dios lo declara su ¿qué? Su Hijo amado. Bienvenido a mi familia. ¿Saben que lo mismo sucede cuando una persona hoy se bautiza? Es sepultado en el agua, sepulta el pecado. Resucita a novedad de vida, recibe el Espíritu Santo. Y Dios el Padre, según el Espíritu de profecía, está allí para darle la bienvenida a la familia. Dice, bienvenido a la familia, porque ahora tú eres hermano de Jesús, y si eres hermano de Jesús, eres mi hijo y mi hija. Tremendo. Dios no podría haber elegido un mejor símbolo que la sumersión debajo del agua. Les explico por qué. Me imagino que todos aquí han visto un bautismo. Cuando el pastor dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué es lo último que hace la persona antes que el pastor la ponga debajo del agua? Deja de respirar. Más le vale. ¿Qué hace mientras está debajo del agua? No respira. ¿Qué es lo primero que hace cuando sale del agua? Respira de nuevo. Está repitiendo en miniatura la experiencia de Jesús. Porque en la cruz Jesús expiró. En la tumba no respiró. Y el día de la resurrección respiró de nuevo. Por eso dice que en el momento del bautismo llegamos a estar en Cristo, porque hemos repetido en miniatura su experiencia. Y Dios nos mira no en nosotros, sino en Él. Qué tremendo concepto. Ahora, nosotros también tenemos que, después de bautizarnos y recibir el Espíritu Santo, tenemos que crecer cada día. ¿Y cómo lo hacemos? Por lo que nosotros contemplamos y por lo que oímos. Después de estar en Jesús, tenemos que permanecer en Jesús. ¿Y cómo permanecemos en Él? Permanecemos en Él por lo que nosotros metemos a nuestro cerebro, por lo que nosotros asimilamos espiritualmente. Cuando la persona sale del agua, sale una nueva criatura. Pablo dijo que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a los que están en Cristo Jesús. Y el Padre nos da de una forma maravillosa la bienvenida a la familia de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 2000 años antes que Jesús naciera, se dio una hermosa profecía mesiánica. Se encuentra en el Salmo 40 y el versículo 7 y 8. Aquí Jesús está hablando de cómo se sentiría cuando fuera encarnado. Dice, he aquí yo vengo. En el rollo de pergamino está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué Jesús venció el pecado? Porque tenía la ley en el corazón. ¿Y cómo mantuvo Jesús la ley en el corazón? Por su comunión diaria con su Padre. Esa es la forma como el Señor Jesucristo venció. Ahora tenemos que volver a Nicodemo. ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Será que vio la luz? Fue fructífera
su entrevista con Jesús? Tenemos dos fuertes indicios de que la respuesta es sí. En Juan 7, 50 al 52, encontramos a Nicodemo defendiendo a Jesús ante el Sanedrín judío, ya públicamente. En Juan 19, 39 se nos dice que Nicodemo contribuyó una gran suma de dinero para comprar mirra y otras especies para la sepultura de Jesús. Y Juan 19, 40 al 42 dice que en público participó en el entierro de Jesús. ¿Escuchó Nicodemo a Jesús? ¿Le hizo caso? Sí, nació de nuevo. Y Dios mediante lo veremos en el reino. Cuando yo era niño en Venezuela, me convertí en un hábil coleccionista de mariposas. De hecho, aprendí tanto de las mariposas que me convertí en un entomólogo aficionado. Son los que estudian insectos. Probablemente la mayoría de ustedes saben que las mariposas tienen dos nacimientos. El primer nacimiento es la oruga, que es como un gusano. La oruga se arrastra laboriosamente a lo largo de las ramas del árbol, come de las hojas del árbol y se vuelve una oruga grande, pero igual es oruga. El segundo nacimiento no es más ni menos que milagroso. Cuando la oruga ha alcanzado pleno crecimiento, como cuando la persona está estudiando la Biblia preparándose para el bautismo, se entierra en un capullo y ocurre algo espectacular. Por un proceso que se conoce como metamorfosis, la oruga se transforma en una nueva criatura, una mariposa hermosa. Nada de lo viejo queda. Después de un periodo de tiempo, el capullo comienza a temblar, sale una hermosa mariposa. La nueva creación no se parece nada a la antigua. Los hábitos, la apariencia, la dieta y el medio ambiente cambian. Las cosas viejas han pasado, todo es nuevo. Y saben que en 2 Corintios 3:18, la palabra que usa el apóstol Pablo, estamos siendo transformados de gloria en gloria, es la palabra metamorfoo. Al contemplar a Jesús, se realiza una metamorfosis, como sucede con una mariposa. En el Deseo de todas las gentes, página 143, encontramos esta cita: la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. Porque el error que cometen muchos es decir, yo voy a tratar de hacer mejor. El esposo que maltrata a la esposa dice, yo voy a tratar de hacer mejor. Bueno, el problema no es tratar de hacer mejor. Lo que hay que hacer es tener un cambio de corazón y entonces vamos a hacer mejor. No llegamos a ser mejores porque nos proponemos hacerlo, sino porque nos convertimos y Dios escribe su ley en el corazón. Sigue diciendo, la vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo escribió, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces hemos aprendido la lección. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Una reforma? No, un nuevo nacimiento. Y para eso tenemos que recibir en nuestra vida, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Tenemos, después de haber nacido de nuevo,
tenemos nosotros que permanecer en Jesús. Y termino con esta ilustración. Cuando yo cazaba mariposas, yo fui a un parque nacional que se llamaba Guamitas en Venezuela. Mariposas hermosas allí. Primer día que fui allá, había estas mariposas azules, se llaman morfo, volando, güey. Suben y bajan, suben y bajan. Y yo tenía mi malla y mi frasco para meterlos donde había tetracloruro de carbono, donde cuando metía la mariposa, ¡chiu!, se morían instantáneamente. Después de eso no podía cazar mariposas, me daba lástima. Pero cuando era niño ese era mi hobby. Y traté de agarrar una mariposa. Cuando entré al parque, a ese parque, se escapó. Tropecé con piedras, con árboles, con matas. Y el que cuidaba el parque allí me miró y se estaba riendo. Y dice: ¿tú quieres cazar esas mariposas? Tienes que saber cuál es su debilidad. ¿Las mariposas tienen debilidad? Sí, dice, sí. Consígase un banano, un guineo. Cada país tiene otro nombre para eso. Un cambur. Lo tiras en el suelo bien maduro y vas a ver que van a venir varias de esas mariposas y se van a parar ahí. Puedes cazar 5 o 6 de un solo golpe. Hice eso. Puse un banano. 6 mariposas. ¡Pum! Con la malla. Al tetracloruro de carbono. Varios años después, yo fui a ese parque nacional y llevaba mi malla para cazar mariposas, y el que atendía dice: ¿qué vas a hacer? Yo dije: voy a cazar mariposas. Él dice: ya no puedes, porque esto ahora se declaró un parque nacional. ¿Saben lo que hice? Me fui fuera de la cerca y puse los bananos. Y cualquier mariposa que saliera del refugio